de Marco Aurelio se llamaba Lucius Catilius Severus. Este bisabuelo del que estamos hablando es de parte de madre. Es importante aclarar que en el inglés muchas veces cuando se habla de great grandfather se habla, ¿verdad?, en el español, por lo menos a mi mejor entender, de bisabuelo, y lo que nosotros en español entendemos como tatarabuelo se refiere a más bien great grandfather. Así que asumiendo que es el bisabuelo de Marco Aurelio, en sus meditaciones estamos hablando del bisabuelo de parte de madre, que es Lucius Catilius Severus. Todas las referencias que se hacen de este capítulo del primer libro de las meditaciones de Marco Aurelio están de acuerdo que es este abuelo. Marco Aurelio escribe que from my great grandfather, not to have attended schools for the public, to have had good teachers at home, and to realize that this is the sort of thing on which one should spend lavishly. Lo primero a lo que Marco Aurelio hace referencia en esta meditación en su diario, en sus meditaciones privadas, es evadir las escuelas privadas. Y fuera de un contexto moderno, antes de hablar a cómo eso aplica a nuestro mundo hoy día, vamos a hablar de lo que esto significaba en el tiempo y espacio, en el contexto, en dónde y cómo, cuando Marco Aurelio lo estaba escribiendo. Estamos hablando de que en el contexto de la antigua Roma, las escuelas públicas en la mayoría de los casos estaban bien llenas, o sea, overcrowded, como se escribe en inglés, y era de una calidad que no era constante. Tras que podían haber demasiadas personas en una misma escuela para el tiempo y el contexto en el que se está escribiendo. También puede que la educación hubiese sido, depende del maestro, depende del profesor, etcétera. Puede que haya sido buena, puede que hubiese sido mala en ese año, etcétera. No era algo constante, no era una buena educación segura. Y pues por tanto, Marco Aurelio explica, o básicamente nos dice en lo que él escribió, que entonces por eso es que él valora una educación más personal. Él valora el haber tenido la oportunidad de tener maestros y gente que le haya enseñado a él personalmente. En un contexto más moderno, ¿verdad? Yo solamente puedo hablar de lo poquito que sé de donde soy. Puedo hablar de Puerto Rico y de Estados Unidos. Es algo que no está muy lejos de la realidad y es algo que a mí no me deja de impresionarme, porque estamos hablando de que desde cuando se escribieron estas meditaciones a cuando estamos hablando hoy día han pasado aproximadamente 2000 años y tenemos exactamente los mismos problemas en educación. Las escuelas públicas pues pueden que sean buenas, depende de qué escuela pública estamos hablando, puede que sea buena, puede que sea mala, y puede que ese año den una buena educación, puede que el año que viene no sea una buena educación porque son públicas. Básicamente es de gratis, el que pueda ir, el que quiera ir, que vaya. Para propósitos de las escuelas privadas, pues ya tiende a ser, se supone, ¿verdad?, la educación un poco más detallada, un poco más específica, se supone que te den mejores servicios porque ya entonces tú como padre estás pagando para una educación bien específica para tus hijos. Pero en esencia, al final de todo, Marco Aurelio simplemente está diciendo que él está agradecido que en su vida personal él pudo evadir en esencia las escuelas públicas por completo y tener buenos maestros en su casa, good teachers at home. Lo cual nos lleva al próximo punto, que es que él dice que en esencia estas son las cosas en las que verdaderamente vale la pena gastar dinero, o simplemente gastar, no sé de qué otra manera ponerlo, gastar sin ni siquiera mirar el precio. Muchas veces, hoy día vivimos en una cultura que mucha gente ronca, por decirlo así, como en términos más modernos, mucha gente ronca, mucha gente se las echa porque pueden gastar sin mirar el precio. Lo vemos en muchas canciones de reggaetón, en muchas canciones de trap, en muchas canciones del género urbano, de comprar
cosas triviales como lo es la ropa, como son carros, como son cosas así materiales, sin mirar el precio. Comparándolo con esto que está mencionando Marco Aurelio, está mencionando que la educación es eso en lo que tú verdaderamente deberías gastar sin mirar el precio. Porque es algo que no tiene precio, valga la redundancia. Es algo que te va a añadir tanto valor a tu vida, ya sea en un futuro trabajo, en que vas a poder tener un mejor desarrollo intelectual, en que vas a poder sentirte mejor, en que vas a poder resolver mejores problemas, no solo en tu trabajo, sino en tu vida, que no tiene precio. En términos de la inversión de la educación, es lo que en inglés se llama, ¿verdad?, long term value, es un valor a largo plazo, es una inversión a largo plazo. Algo que tú aprendes hoy a lo mejor no te sirve de nada para mañana, pero a lo mejor de aquí a un mes, a un año, o te sirve de algún tipo de herramienta de valor en tu trabajo o en tu vida personal. O sea, la educación es algo que tú nunca pierdes en adquirirla. Y algo a lo que para mí fue bien importante o le di mucho énfasis, no tanto importante, sino que le di mucho énfasis cuando lo leí de esta meditación de Marco Aurelio, es que él le da énfasis a tener a que tuvo buenos maestros. No solo que los tuvo en su casa, eso es un lujo, ¿verdad? Hoy día tener una educación así privada en casa, hay que tener mucho dinero, y si acaso existe, porque, ¿verdad?, para tú pagarle a profesores a que vengan personalmente a tu casa, no me lo puedo ni imaginar. Pero el hecho de tú tener buenos maestros, para mí eso fue una de las cosas más importantes que como que me vinieron a la mente cuando leí esto, porque todos saben que un buen profesor en la universidad, en el colegio, como sea que le digan en el país que estés viendo este video, un buen maestro puede o hacer o deshacer tu vida intelectual. O sea, aquí muchas veces no hay un in-between, muchas veces no hay un entremedio o un entre o un medio de que, pues, él era bueno, pero muchas veces, y ese es el problema, ¿verdad? Y sé que me estoy cortando yo mismo, pero estoy tratando de decir todo lo que pienso. Muchas veces ese es el downfall, como dice en inglés. Muchas veces ese es el mal de las escuelas públicas, que hay tantos maestros que están mal pagados, o hay tantos maestros que simplemente ya ellos de por sí no tienen un buen estilo de vida satisfactorio, que eso es lo mismo que le pasan al estudiante. Entonces el estudiante que sale del sistema público, en ocasiones, no todos, porque del sistema público salen estudiantes muy buenos, pero lo que muchas veces vemos como la norma es que el estudiante que sale de la escuela pública no tiene ninguna motivación en seguir estudiando estudios profesionales. Ellos lo que quieren es salir de estar locos por terminar de estudiar y irse a trabajar a cualquier cosa, porque el profesor un buen profesor puede inspirar al estudiante, al niño, al joven, a que siga estudiando, a que siga adelante con sus metas. Y un profesor mediocre, un profesor que oye, a lo mejor no es mala persona, pero simplemente no es pro estudiante, no ayuda, no es un buen profesor, por decirlo así, o alguien que inspira. Pues ese tipo de maestro o profesor, pues al no inspirar, pues muchas veces lo que hace es que le destruye la vida intelectual a ese hombre, a ese niño, a ese hombre en construcción, a esa persona. Y eso es lo mucho que importa tener una educación, una buena educación. A lo mejor la educación que usted está adquiriendo, o en este lugar en particular, la educación pública es muy buena, excelente. Aquí lo importante no es que si es privada o si es pública. Aquí lo importante es que sea una buena educación. Yo estoy seguro que si la educación, en los tiempos de Marco Aurelio, si la educación pública hubiese sido excelente, él estuviese alabando la escuela pública. Pero como es la vida, me imagino, de la misma manera en como estaba pasando aquí, en como está pasando en los tiempos modernos, desde lo que yo veo en Puerto Rico y en Estados Unidos, es lo mismo, es exactamente el mismo problema. La escuela pública hay demasiada gente, no le dan el énfasis al estudiante individual como se supone, y hay estudiantes que simplemente no le ven el punto a estudiar, no le ven el punto a aprender, no le ven el punto a autoeducarse. Una de las cosas que estoy haciendo por mi cuenta para yo mejorar y yo simplemente asegurarme que estoy entendiendo todos estos conceptos es que yo tengo esta libreta que me gusta un montón, es hecha de cuero, el papel es hecho a mano, da la impresión de que es antigua y de misteriosa y todo lo demás. Me gusta mucho. Algo que estoy haciendo es que estoy escribiendo aquí
todo lo que aprendo y por lo menos la esencia, ¿verdad? Por lo menos como que puntos resumidos de lo que yo le di énfasis o lo que me gustó. Aquí en el capítulo 4, para mí el punto principal fue la educación, como tengo escrito aquí. Por educación yo encontré 4 puntos principales en este contexto de esta meditación de Marco Aurelio. Yo encontré la fundación construida por buenos maestros, lo que acabamos de hablar, que el dinero invertido en la educación no se pierde, que la calidad de la educación puede hacer o deshacer la vida intelectual del estudiante. Bueno, y en realidad son esos 3 puntos, yo creía que tenía 4, son solo 3. Así que esos son los 3 puntos que yo saqué de estas meditaciones. Como siempre les digo, yo estoy leyendo esto desde el libro físico, me encanta tomar estas anotaciones. Yo tomo anotaciones aquí en el libro físico y como que mientras leo como que en tiempo real, y después trato de pasarlas a la libreta para tener algo como que más resumido y más directo. Así que como siempre les digo, si les interesa seguirme en esta lectura, les recomiendo que se compren el libro físico. Les voy a dejar el link para que lo puedan accesar en la descripción del video. Así que con esto dicho, nos vemos la próxima.